suplicamos, Señor, que manifiestes tu bondad. Reciban un cordial saludo de parte del Padre Allen Rodríguez de la Comunidad de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad, y hoy se va invitado a compartir con ustedes la meditación del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 38 al 44. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Hermanos y hermanas, lo proclamado es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el relato del Evangelio de hoy, tomado de Lucas, podemos distinguir tres partes. Primero, la curación de la suegra de Pedro. Segundo, la sanación de numerosos enfermos. Y tercero, la actividad misionera e itinerante. En la primera parte, vemos cómo la suegra de Pedro está sufriendo una enfermedad y cómo Jesús se acerca a ella para que se dé un milagro. Jesús nos quiere dar a probar el poder de la fe. Jesús nos quiere dar a entender el alcance de rendir toda nuestra vida ante su grandioso poder. Jesús, con energía, ordenó a la fiebre que desapareciera, y justamente desapareció. Como sabemos, en todos los evangelios sinópticos, los relatos de milagro tienen dos vertientes. La primera es que la fe debe de estar presente para que se dé este milagro, y segundo, el actuar después de recibir dicho milagro. Lo más interesante de esta primera parte es, luego de recibir la sanación, la actitud de la suegra de Pedro. Nos dice: ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Hoy podemos descubrir cada uno de nosotros lo que produce el milagro en cada uno de nosotros. En todo caso, aunque la enfermedad es inevitable, aunque las cruces en nuestra vida son inevitables, siempre nosotros vamos a poder sacar un fruto de ella. Primero, la paciencia, y segundo, lo positivo, lo que podemos aprender de la enfermedad. Es por eso que la actitud de la suegra de Pedro al ponerse a servirles es una actitud misionera. Hermano y hermana, cada uno de nosotros tenemos que establecer este balance en nuestra vida. Por equivocación, muchas personas piensan que seguir a Jesús solamente implica el obtener o recibir un favor de parte de Él. Pero no, hermanos y hermanas, la fe es lo indispensable. Y la fe, que es la que provoca este milagro, es la misma que nos tiene que llevar a ser agradecidos por el milagro que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, y por eso sale de esta forma en el Evangelio, donde la suegra de Pedro comienza a servirles. Cada uno de nosotros hemos pasado por enfermedades. Cada uno de nosotros hemos pasado por vicisitudes. Y qué gran momento puede ser la enfermedad para nosotros aprender, crecer y sobre todo ofrecerla. Pero siempre con paciencia, porque nuestro Dios tiene poder, y ese Dios de poder es el que puede calmar todas nuestras dolencias. Es indispensable para esto la fe. Segundo, cada uno de nosotros recibimos milagros todos los días en nuestra vida. Pero hoy la suegra de Pedro nos enseña algo interesante al ponerse a servir. Que el primer milagro que Dios ha hecho por cada uno de nosotros es la vida. Sí, hermano y hermana, cada vez que nosotros nos levantamos, abrimos los ojos, respiramos, ahí estamos viendo un gran milagro de Dios. Y la actitud ante ese gran milagro es agradecerle. Y el agradecimiento nos enseña la suegra de Pedro, que es servicio. La misión y el ministerio
es una forma de agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado, pero sobre todo por ese gran milagro que recibimos cada día, que es la vida. En contraste tenemos la segunda parte, en donde tenemos a Jesús curando muchos enfermos. Claro, cada uno de ellos cuando se da cuenta de que Jesús, el Mesías, está cerca, cuando se dan cuenta de todos los milagros que hacen, la fe y la esperanza brota del pueblo. Y Jesús justamente toca, impone sus manos, y cada uno de los enfermos que se le acercaban fueron recibiendo esa sanación particular que necesitaban, pero sobre todo estaban recibiendo el gran toque de aquel que es el autor de la vida, el mismo Dios. Cosa interesante es lo que grita uno de los demonios que son expulsados al Jesús tocar a uno de los enfermos. Hijo de Dios. Jesús manda a callarlo. ¿Por qué será que Jesús manda a callarlo? Porque ya saben que es el Mesías. Jesús realmente quiere que la gente se acerque a Él por la fe, buscando algo más grande que un simple milagro, buscando el perdón y la salvación. Y por eso parte de este ministerio de sanar es expulsar el demonio, es decir, todo aquello que se convierte en maldad en nuestra vida, empezando por las tentaciones y el pecado. La tercera parte de este relato también nos da una enseñanza. El pueblo decide acorralar a Jesús y pedirle que por favor se queden con él. Y no los podemos culpar. A cada uno de nosotros nos pasa luego de hacer un retiro, luego de que cada uno de nosotros tiene una experiencia linda con nuestro Señor. Nos gustaría quedarnos para siempre. Pero Jesús, al decir, también tengo que ir a otros pueblos, nos está diciendo, tenemos que regresar a la realidad de la vida. Y esto que cada uno de nosotros hemos recibido, ese gran milagro producido por la fe y por el amor, y sobre todo por el poder y la autoridad de Dios, tiene que ser compartido con los demás. Y de esa forma este relato se convierte en un relato misionero. El milagro no es para un momento o para una ocasión, no es para simplemente sanar una enfermedad. El milagro es para algo más grande. El milagro es sanación, el milagro es perdón, el milagro es salvación. Por tanto, el milagro es justamente misión. Hoy ponemos en una balanza nuestra vida todo lo que Dios ha hecho, nuestra fe, nuestro agradecimiento. Y cuando la fe se une con el agradecimiento, nuestra vida entera se convierte en una misión. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.